Muy buenas tardes. Hoy vamos a realizar una breve exposición respecto a la descripción, más bien dicho, histológica de los elementos sanguíneos, ya específicamente de los elementos formes que van a estar compuestos, ¿cierto? Y que van a estar recorriendo nuestra circulación. A modo de introducción, para que podamos entender un poco esto, hay que comentar que la sangre se considera un tejido conectivo especializado, ¿ya? En forma de líquido y que va a desempeñar distintas funciones vitales en el organismo. Una de las más importantes, ¿cierto? Y más conocida es el transporte de gases, ¿ya? El transporte de gases que va a incluir, ¿cierto? Moléculas de oxígeno y moléculas también de CO2, combinándose, ¿cierto? Glóbulos rojos eh, en carboxihemoglobina y oxihemoglobina. Ahora bien, otra cosa importante tiene que ver con la protección frente a las infecciones, y por eso que dibujamos así a grosso modo, ¿cierto? Un leucocito. Histológicamente esta va a estar entonces compuesta por diferentes elementos celulares, ¿ya? Dentro de los que incluye el eritrocito, los leucocitos y las plaquetas, que van a estar suspendidas en una matriz, ya de aspecto líquido viscoso, denominado plasma, y que va a estar, ¿cierto?, circulando en nuestros vasos sanguíneos, y dentro de ellos vamos a encontrar cada uno de estos elementos formes. Ahora bien, vamos a ver o revisar, ¿cierto?, la famosa serie blanca, donde encontramos en primera instancia, agranulocitos, ya, para poder diferenciarlos, ¿cierto? Y la diferencia es que en sus células, ¿cierto?, en el contorno de la célula, nosotros nos vamos a observar unos pequeños granos, que ya se los voy a mostrar a continuación cuando veamos la serie blanca relacionada a los granulocitos. Y vamos a revisar esta primera célula, ¿cierto?, que vendría siendo el monocito. Los monocitos, ¿cierto?, son los leucocitos de mayor tamaño que nosotros vamos a encontrar en el torrente sanguíneo. Ya tienen un diámetro aproximadamente de entre 15 a 20 micrómetros, ¿cierto? Y que van a tener un núcleo grande y arriñonado. Es una característica súper importante. El citoplasma de este monocito, ¿cierto?, es bastante abundante, de color gris azulado. Nosotros lo podemos observar también con gránulos azuríferos dispersos dentro de su núcleo. Estos monocitos van a circular en la sangre durante aproximadamente entre 1 a 3 días antes de que se vaya, ¿cierto?, hacia los tejidos y se convierta ahí en los macrófagos, donde se va a diferenciar de estos famosos macrófagos, ¿cierto?, y las células dendríticas, participando principalmente en la fagocitosis, de patógenos y presentación de antígenos. Ahora bien, vamos a observar acá y vamos a definir esta estructura que vemos aquí, ¿cierto?, que es el famoso glóbulo rojo, y que anatómicamente o científicamente, por así decirlo, se denomina eritrocito. Y estos eritrocitos son las células más abundantes que nosotros vamos a encontrar en la sangre, con una forma bicóncava, ya, es decir, ¿cierto?, que en ambas superficies va a tener una concavidad, que nosotros desde el punto de vista histológico vamos a poder observar, ¿cierto?, como si fuera una especie de núcleo. Sin embargo, es una célula, ¿cierto?, que carece de núcleo, y que se observa de esta manera porque hay una zona más delgada producto de esta biconcavidad. Por lo tanto, permite, ¿cierto?, que el paso de la luz sea un poco más limpio. Es muy importante este eritrocito porque en su superficie, ¿cierto?, como ya hicimos, al ser bicóncava, va a permitir el intercambio de los distintos gases. Como ya les dije, ¿cierto?, carecen de este núcleo y de orgánulos en general, lo que permite que va a tener una gran cantidad de lo que se conoce como
hemoglobina, ¿cierto? Que va a ser una proteína que va a estar aledaña a ella y que va a permitir entonces el transporte de oxígeno y dióxido de carbono específicamente. Los eritrocitos en promedio tienen un diámetro de 7 a 8 micrómetros y una vida media aproximadamente de 120 días. Por lo tanto, vamos a ver, ¿cierto?, que a partir de esos 120 días, este glóbulo rojo entonces va a ser eliminado y el color principalmente va a estar dado a la presencia de esta hemoglobina, que además del color, ¿cierto?, también es la que, vuelvo a repetir, nos ayuda al transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Ahora, por otro lado, observamos, ¿cierto?, el linfocito, que va a ser una célula clave en la respuesta inmunitaria, y existen tres tipos principales de linfocitos. Ya vamos a encontrar por una parte los linfocitos T, por otro lado los linfocitos B y finalmente los natural killer. Bien, los linfocitos tienen un tamaño aproximadamente de entre 6 a 15 micrómetros y es un núcleo bastante grande. Ya yo lo quise dibujar acá, pero ocupa casi el 80% de todo nuestro citoplasma. Bien, en general, ya este linfocito va a poseer un borde delgado de citoplasma y que va a ser de tipo basófilo. Los linfocitos T, por su parte, van a participar directamente en lo que es la inmunidad celular. Bien, los linfocitos B, por otro lado, en la producción de anticuerpos, y las natural killer o los linfocitos natural killer, ¿cierto?, en la destrucción de las células infectadas o también tumorales. Ahora bien, observemos estos tres tipos celulares de elementos formes, ¿cierto?, también de la serie blanca, pero que se va a diferenciar de los primeros porque esto, ¿cierto?, en su contorno celular o en su estructura celular vamos a encontrar pequeños gránulos, ¿cierto?, que se van a poder ver a través del microscopio. Y generalmente se observan, ¿cierto?, estos gránulos de esta manera y que van a estar dispersos por todo el contorno celular. Bien, entonces vamos a revisar las siguientes tres células. Aquí vamos a encontrar los neutrófilos, ya que son bastante abundantes en general en el torrente sanguíneo y constituyen aproximadamente el 50 al 70% del total. Tienen un diámetro de 10 a 12 micrones y su citoplasma, ¿cierto?, va a contener principalmente gránulos también de azurófilos y específicos que almacenan en su núcleo nuevamente, ¿cierto?, enzimas líticas y algunas proteínas antimicrobianas. Generalmente estos núcleos, ¿cierto?, van a contener entre 3 a 5 lóbulos y los neutrófilos en general van a ser identificados como fagocitos activos ya dentro del torrente sanguíneo y van a ser, por lo tanto, la primera línea de defensa contra aquellas infecciones bacterianas. Ahora bien, por otro lado, ¿cierto?, encontramos esta otra célula que la vamos a identificar como basófilos. Y los basófilos son leucocitos también, ¿cierto? Ya dijimos granulocitos, pero menos abundantes, representando menos del 1% del total. Ya ellos van a tener aproximadamente entre 10 y 14 micrómetros, ¿cierto?, de diámetros y un núcleo bilobulado que se caracteriza principalmente por tener forma de una S, ¿ya? Y que, bueno, acá no la dibujé explícitamente, pero podemos observar, ¿cierto?, la forma de esta S, y que, bueno, a menudo va a estar oculto también su núcleo por los gránulos citoplasmáticos. Por eso también le quise hacer estos gránulos, ¿cierto?, para que se puedan observar que van a ser grandes y basófilos. Los gránulos contienen
algunas moléculas de histamina y también heparina. Y los basófilos van a participar en todo lo que tiene que ver con las reacciones alérgicas e inflamatorias. Por eso que entonces en su núcleo vamos a encontrar histamina y heparina. Y por último vamos a encontrar esta otra celulita que tenemos aquí, ¿cierto? También es un granulocito llamado eosinófilo. Ya el eosinófilo también es un leucocito que va a representar entre el 1 al 4% de todos los leucocitos de la línea blanca y tienen un diámetro entre 10 a 12 micrómetros aproximadamente. El núcleo, ya al igual que el basófilo, también es bilobulado, ¿cierto? Encontramos dos lóbulos. Sin embargo, este no va a tener forma de S, ¿cierto? Sino que va a ser más bien una especie de similar al riñón, ¿ya? Y que en su citoplasma vamos a encontrar gránulos eosinófilos grandes, ya que también se los dibujé como por esta zona, ¿cierto? Y van a ser refractarios. Ahora, este núcleo, ¿cierto? Va a contener principalmente proteínas tóxicas y que va a tener una respuesta inmune contra los parásitos y son mediadores de la inflamación. Por lo tanto, ellos van a participar directamente en la respuesta inmunitaria contra infecciones parasitarias y también en reacciones alérgicas en menor medida, ¿cierto? A diferencia del basófilo, que él participa un poquito más directo en esta respuesta inmunológica. Bien, finalmente entonces encontramos las plaquetas, ¿ya? La verdad es que las plaquetas no tienen una estructura, al verla al microscopio, no tienen una estructura tan definida, ¿ya? Sin embargo, se pueden ir identificando a medida que yo voy asociando las otras células, ¿ya? Recordemos que si tenemos un vaso sanguíneo, ¿cierto? Podemos ver que entre medio vamos a encontrar glóbulos rojos, glóbulos blancos y también las plaquetas en menor medida. Y se ven así de esta manera irregular porque en el fondo son fragmentos celulares derivados, ¿cierto?, de los megacariocitos de la médula ósea. Y son bastante pequeñitos, ya tienen aproximadamente entre 2 a 3 micrómetros y, como pueden observar, ¿cierto?, carecen de núcleo. La función principal que van a tener las plaquetas tiene relación directa con la hemostasia, por lo que van a ayudar entonces a la coagulación de la sangre y la reparación de los distintos vasos sanguíneos dañados. En general, ya para que se entienda, las plaquetas contienen gránulos densos dentro de su estructura y también algunos gránulos alfa que van a liberar factores de crecimiento y también enzimas implicadas directamente en la coagulación. Ahora, el proceso de coagulación, ¿cierto? Como recordatorios, vamos a poder identificar dos tipos de coagulación y está como primera fase de la coagulación que tiene que ver directamente con las plaquetas, ya para luego hacer esta agregación plaquetaria y formar el fibrinógeno. Muy bien, espero que haya quedado claro toda la explicación histológica de cómo nosotros podemos ir observando estos elementos formes que tenemos en la sangre. Y bueno, me despido. Espero que sea de su agrado este video. Si bien la producción no es mucha, pero lo importante es que quedará claro, ¿cierto? Que se compone y cómo se van a estructurar cada uno de estos elementos. Muchas gracias.